para la nación argentina moderna. Porque esto también lo que dice que Argentina pagó un alto precio precisamente por eso, y lo pagó con vidas. Y la culpa es, y por eso dice que Rosas también es un engendro de la Argentina anterior. Es decir, los años 20 y 30, después que se va a España, España tiene que ver con esto, España ya se fue, todo ese periodo de los primeros unitarios, los primeros federales, ¿no? Era conflictivo y él marca muchos errores en ese periodo, que los unitarios tenían una serie de conceptos europeos erróneos y además abstractos que no sabían instalar en América, o tenían unas demandas muy exageradas de una libertad que no era el momento todavía para ellos, y los conflictos con los federales eran muy fuertes, de forma tal que no se entendían, y por eso había esas guerras, esas facciones, esos conflictos, ¿no? Y es lo que aprovecha precisamente Rosas para tomar el poder, ¿no? Y callarle a todo el mundo la boca, y en función de su poder caudillesco, individualista, centralizar toda Argentina y aplacar a todo el mundo, incluso el campo. Entonces, el final es muy interesante porque él habla dialécticamente de los progresos de Rosas, ¿no? Y en ese sentido, Rosas, ¿dónde se instala Rosas? ¿En qué ciudad? En Buenos Aires. ¿Qué es lo que querían los unitarios? Que de Buenos Aires se controlara todo el país, ¿no? Que la campaña, que el campo estuviera controlado, ¿no? Que no hubiera caudillos, ¿verdad? ¿Quién logra eso? Rosas. ¿Está claro? Porque mató a todos los caudillos. Los caudillos lo ayudaron a él a subir al poder. Cuando él llegó al poder, los mató a todos. Y mandaba al campo o a las ciudades del interior gente de su confianza, pero que no tenían un relieve. En cierta forma, Buenos Aires está controlando. Entonces, a pesar de que sea un espíritu bárbaro, estaba logrando lo que querían los unitarios, y es que desde Buenos Aires se dirigiera, se controlara todo, la nación. Y es muy interesante, eso es el final, y ahí ya cuando dice, bueno, entonces era semibárbaro. Semibárbaro. Incluso su ejército era un ejército a la europea, pero si este hombre surge de las montoneras, ya resulta que el único apoyo que tiene Rosas son los espías, la mazorca, ¿no? Los criminales de pago que él tiene, ¿bien? Y el ejército, porque nadie confía en él, todo el mundo le tiene miedo. Pone un sistema de terror, ¿no? Y todo el mundo le tiene miedo. Entonces, es el ejército que más tiene que estarlo cambiando porque hay muchas rebeliones del ejército mismo, tiene que estar cambiando los soldados del lugar, ¿no? Porque hay muchas revueltas del ejército, y él las va controlando todas. Y en todas las conspiraciones él las va aplacando, matando, porque no es que te mando a la cárcel, te mato. Su respuesta era matar. Aquí no hay cárcel, ni juicio, ni duda. Mato y después pregunto, es la teoría, la técnica de Rosas. Entonces él aplacó a todo el mundo, pacificó, ¿no? Cayó y silenció al campo, y Buenos Aires va a ser ahora el centro. El único defecto de Rosas en ese sentido es que los beneficios del puerto de Buenos Aires eran para su beneficio personal y para pagar el ejército y los espías y la mazorca. Y por eso él habla de un nuevo gobierno. ¿Y qué es lo que haría el nuevo gobierno que daban al final? Todo. ¿Qué haría con el puerto de Buenos Aires? Lo van a abrir. ¿En la puerta de Buenos Aires? Sí, ¿qué haría con el puerto de Buenos Aires? Las riquezas que trae el puerto de Buenos Aires, que es el centro de todo el comercio nacional e internacional de Argentina. Él dice, el nuevo gobierno después de Rosas va a seguir esa estructura de Rosas, pero en vez de ese dinero ser para el ejército y para el beneficio personal, va a ser para toda la nación, para desarrollar la educación. Bien, y lo dividiría entre las provincias, o sea, simplemente seguir con el sistema unitario, pero ahora es reconocer que ese puerto pertenece a la nación y no a un individuo, que es ahí donde Rosas falla. Pero ya logró que todo el país aceptara con un cuchillo, ¿no? Eso, con un cuchillo, está bien. Entonces es interesante, como digo, cómo el texto va, por eso era un mal necesario, porque obviamente en tiempos de paz, obviamente no lograban ponerse de acuerdo, y había mucho, y claro, con todo esa psicología social dedicada a la violencia, al voluntarismo, al caudillismo, todos esos arrastres que ya vienen desde España, pero que se profundizan en los primeros años de la República, ¿bien? Y estos discursos
antagónicos de los unitarios y los federales, haciéndose demandas y exigencias muy dicotómicas, sin transarnos, ¿no? Obviamente el país llegó a un caos, y es lo que aprovecha la provincia, ¿no?, para tomar el poder y ocupar Buenos Aires. Es interesante cuando él dice que él es el único que podía controlar, ¿no?, la masa. En este sentido, como usted está diciendo, que él sí fue necesario, como Oscar dice, ¿no?, para una persona extranjera no pudiera haber hecho lo que él hizo. No. O sea, una persona de ahí mismo que sabe, ¿no?, de la población y de sus mañas y todo eso, es la única persona que puede controlarlos y preparar la sociedad para la civilización, ¿no? Entonces, si él sí dice eso en la uno de ellos es el que... Sí, uno de ellos, sí, él es el único que puede controlar, y después usa la palabra que usted dice de los pueblos semibárbaros al final de la América. Entonces él era lo único capaz. O sea, una persona afuera no. O un hombre culto que viene de acá, un americano que llegó de Londres, entonces no tiene la experiencia, la riqueza. Bueno, ni la psicología para matar así a todo el mundo en la calle, pero tampoco tiene el conocimiento de cómo operan esos caudillos, cómo operan esos gauchos, cómo opera la provincia. Bien, recuerden, campaña, provincia y pueblos, ellos es el campo, ¿está bien? Usan a veces la palabra país incluso para hablar de las ciudades. Eso viene de España, ¿no? Bien. La patria mía era mi pueblito, no era mi país, ¿no? O sea, a veces se usa patria, país, pueblo, campaña, está hablando del campo, provincia, interior, usa toda una terminología. Colonia. Colonia también, no, ya algunos son de los inmigrantes que vienen. Bueno, hay mucha información. Bien, volviendo entonces, está claro entonces esa teoría fundamental del determinismo geográfico, ¿no?, del hábitat, cómo realmente genera una psicología social, una conducta, una moral, porque si hay cierta moral también, ¿bien? Hay un orgullo. Recuerden que es muy interesante lo que dice del orgullo. Sí, que dice que son como en algunas cosas para ellos, hacía una analogía con que eran como los tabures en la apuesta, ellos también eran muy responsables. Cuando habla del gaucho bacanero, dice que muchas veces vaqueano, que muchas veces no se le tenía la confianza cuando era muy leal, o sea, y hacía su trabajo como debía de ser, y decía, en ese sentido, ellos son como los tabures a la hora de las apuestas, o sea, cumplen siempre. Está bien, pero ¿qué dijo sobre el orgullo? En América Latina, ¿cómo es que se reconoce un argentino? Es un lugar común, ¿no? Arrogante. Como arrogante, orgulloso, no lo digo yo. ¿Okay? Entonces, él dice, incluso lo dice, por ahí nos conocen así como hombres orgullosos, ¿no?, arrogantes y orgullosos. ¿De dónde él deriva ese rasgo nacional? Y estamos hablando ahora de identidad nacional. La tierra no solamente produce al gaucho, produce esa psicología, esa conducta, ¿no?, que además después se transforma en política con los caudillismos y ¿no? También nos está hablando de cómo de esa tierra se va produciendo una identidad nacional. Y recuerden que el romanticismo también va por la definición o la consecución, la ilustración de una identidad nacional diferente a la de Europa o la diferente a la de otros países americanos. Y él dice, ese orgullo con que nos identifican a los argentinos hoy día, ¿de dónde él lo deriva? Habla de que dice que el pueblo debe de tener fe en sí mismo. ¿Qué le pasa a un gaucho, a un hombre solo que está atravesando el desierto? Yo estoy solo atravesando un desierto con tigres, con serpientes, con indios, con ladrones, y llevo 20 vacas. ¿Ok? No hay 9/11 ni cellular phone. Estoy yo solo con 20 vacas atravesando un desierto con todos esos peligros. Si logro atravesar ese desierto solo con mis 20 vacas y llevarla a la venta, al final me siento orgulloso o no. Si he matado serpientes, si he matado tigres, si he matado indios, si he matado no. Si he sabido, incluso lo habla el jefe de la caravana. Si es una caravana, ¿no?, donde hay un jefe y 3 gauchos. ¿Qué pasa con el jefe si un gaucho se rebela? ¿Lo va a llevar a juicio? ¿Va a buscar a un abogado porque tuvo una demanda? No, ¿qué hace el jefe? Lo mata y seguimos, ¿verdad? Bien. Entonces lean, por favor, más allá de ciertos tramitos, ¿vale? Y él habla de eso.
ese orgullo que tiene el gaucho, orgullo confiado en su inteligencia, no, él dice que es un orgullo confiado en su propio poder, en su propia, ¿no?, fuerza, su propio poder. Ese orgullo es quizás lo que después se ha traspasado a identificarnos como nación. Y es curioso, porque ya esa característica ya no sería solamente de los gauchos, también sería del hombre de la ciudad, ¿no? De los unitarios. ¿Eh? De los unitarios. Bueno, o del argentino, Sí, sí. del argentino contemporáneo. No, de civilizada ciudad, de Sí. planeta también. Sí, cuando la gente habla hoy en día de un hoyo, no está hablando de un gaucho, porque nosotros no conocemos gaucho, no está hablando de la ciudad que conocemos. O sea, como una característica del gaucho explicada por sus condiciones de vida y de trabajo, porque eso de jefe de caravana es un trabajo. Él no lo dice, pero es un trabajo. ¿Está claro? Él no insiste mucho en esto, pero nosotros sí, y vamos a ver que Martín Fierro va a insistir en los distintos tipos de trabajo que hace un gaucho. Domar caballos, transportar vacas, transportar caballos, una serie de faenas que hace, adiestrar el caballo para la venta también como animal de carga o de transporte. Todos los trabajos los hace el gaucho. Los hace un gaucho, no los hace un blanquito de la ciudad. Y esos trabajos, aquí no vemos mucho espacio, pero ya en Martín Fierro van a ver que sí hay espacio para eso. ¿Sí? Hoy me toca esto, mañana me toca aquello. Son distintas. La pluralidad de empleos que tiene un gaucho. Porque según él, trabaja media hora y después está en la pulpería tomando y borrachando. Vean que no lo vemos como una persona que trabaja fundamentalmente, sino como un ocioso que a veces transporta 20 vacas. Y el resto del año está viviendo de las 20 vacas. Y de la mujer, y dependiendo de las mujeres. Y las mujeres son las que trabajan. Está eliminando el... Horrible. Realmente es bastante despectivo. Bastante despectivo. Y es lo que después va a corregirle Martín Fierro. Pero contradictorio, porque incluso habla de esa identidad, de ese orgullo, que es parte de una identidad, ¿sale de dónde? De la zona bárbara, Sí. de lo que él considera bárbaro. O sea, ese orgullo que dice, no, además él dice que está muy bien que los argentinos sean orgullosos, esa es una idea que me interesa, de estar orgullosos de ser argentino. Eso es muy importante, porque hay muchos latinoamericanos, como dice después Martín, lo van a leer Martín, esos hijos de carpintero que no quieren decir que son hijos de carpintero, o sea, que no están orgullosos de su herencia de carpintero. Y Martín va a empezar nuestra América con eso. El americano tiene que estar orgulloso de su identidad americana, porque el gran problema de América Latina es que hay una buena parte de la población que no está orgullosa. ¿Está claro? Y ahí vienen los grandes problemas. Y después Martí va a desarrollar esa idea. Si usted no está orgulloso de su identidad, no espere que otros, especialmente europeos y norteamericanos, lo respeten. Porque usted es el mismo que no se respeta. ¿Está claro? Entonces, esa idea del orgullo, que Sarmiento la da como una virtud del gaucho, pero también nacional, Sarmiento la da como una virtud nacional, una de esas virtudes patrióticas que le dije, las virtudes, ¿no? Hay morales, hay ciertas virtudes, dentro de la ética, de la moral, hay ciertas virtudes patrióticas que conforman una nación, el patriotismo, el heroísmo, ¿no? Y también este orgullo de la nación. Eso conforma una ética nacional. Y eso viene del gaucho. Esa cita está en la página 33 del capítulo 1. Porque página 33 la buscamos. Capítulo 1. Si todo lo que yo digo está aquí, solo que buscarlo aquí a mí me cuesta mucho trabajo. But you trust me, and you don't trust me, you don't do the text. 32, página 33, al final casi. Está subrayado, incluso está subrayado. Dice, este hábito de triunfar de las resistencias. Demostrarse siempre superior. Ahí está la página. Demostrarse siempre superior a la naturaleza. Después tiene que pelear con el tigre, con la serpiente, con los desiertos extensos, la falta de agua, lo que fuera. Desafiarla y vencerla. Todo esto es muy romántico, ¿no? Desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia individual y de la superioridad. Los argentinos de cualquier clase que sean, vean, sin embargo, no nos ha dicho que el hombre culto de la ciudad que va a la ópera todos los días, después va a una biblioteca de la Shakespeare, no derive ningún orgullo de ahí. Bien, ahora dice que ese orgullo, ese sentido de superioridad viene del gaucho y de su lidiar con el campo, con la barbarie. Los argentinos de cualquier clase que sean civilizados o ignorantes tienen una alta conciencia de su valer como